Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Activista estadounidense, hunde completamente a la resistencia juvenil Cochala. Hace unas horas, la encargada de negocios de Estados Unidos para Bolivia, Phillips, envió al viceministro de Seguridad Interior, Nelson Cox, una carta en la que le expresó la petición de desarticular a grupos paramilitares en Bolivia. En la carta, la encargada de negocios mencionó que ciudadanos norteamericanos habían sido objeto de amenazas por parte de grupos paraestatales. Hace unas horas la activista estadounidense de derechos humanos Katherine Ledebour, quien fuera una de las víctimas, apuntó directamente a la resistencia juvenil Cochala, RJC, de haber realizado serias advertencias en su contra, así como de haber realizado hostigamiento contra su persona por 2 años. En una entrevista brindada a los medios de comunicación desenmascaró el accionar nefasto de la resistencia juvenil Cochala. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Señora Katherine Ledebour, ¿habla de Yacir Molina? A lo que Ledebour respondió. Sus abogados dijeron eso en la audiencia, de los líderes de la RJC, Molina, Milena Soto, Jaime Maldonado y los hermanos Fabio y Tanchi Bascopé. Yo tengo una organización internacional de derechos humanos, trabajo 30 años en Bolivia. En esa audiencia sus abogados me dijeron que soy partidaria del MAS. Hay publicaciones en Facebook, 3 o 4 veces a la semana, diciendo que soy terrorista, que debo ser procesada, echada de Bolivia, es constante. Durante todo el periodo del golpe, en el proceso de investigación de las fiscalías, de los procesos contra otras personas, ellas han recibido amenazas permanentes usando fotos de sus familiares, sus madres, sus hijas, sus hermanas. Un hostigamiento constante. No es que sea la más sufrida, pero soy la que puedo quejarme porque tengo una embajada de peso. Creo que de parte del Estado boliviano hay voluntad política para desarticular a estos grupos que denunció la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base a las recomendaciones del GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hay voluntad política, pero eso no quiere decir que las fuerzas de seguridad acaten. ¿Cómo llegó su denuncia ante la embajada? Como norteamericana hice mucho trabajo en Estados Unidos, empecé a trabajar durante las vulneraciones de derechos humanos en la erradicación forzosa de coca. Trabajo con oficinas del Congreso de Estados Unidos. En este tiempo siempre me he defendido mediante la embajada americana, no tengo una alianza con ellos, pero he avisado a las oficinas de congresistas sobre las amenazas que me llegan, que estoy sufriendo un proceso de hostigamiento durante 2 años. Lo que quisiera es que en este llamado de atención vean a los de la derecha que han apoyado a estos grupos paraestatales, que los siguen apoyando, justificando. ¿Usted apunta principalmente a miembros de la resistencia juvenil Cochala? Sí, pero ojo que lo expresado en las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos, GIEI, es también la expresión de la embajada y el criterio oficial de los Estados Unidos. Hay congresistas de Estados Unidos que están pendientes de este caso, también la encargada de negocios de la embajada en Bolivia. Yo me mantengo en contacto con ella. Y salió ese comunicado porque ellos han evaluado, no es con capricho mío que saquen una carta, ellos evaluaron que hay denuncias y también es muy importante que se establezca que estos grupos son ilegales. La embajada habla de otros casos como el suyo, señora Ledebour. Otra persona que está en mi misma situación es el abogado Thomas Becker y se nota que su equipo también recibieron amenazas cuando estaban aquí. Lo importante de la nota de la encargada de negocios es que pide protección, que cesen las amenazas a todos los defensores de derechos humanos, no solo a los extranjeros. Quiero destacar que en mi caso no es un jalón de orejas al Estado, porque cuando denuncié, el Estado boliviano me ha brindado apoyo. Más bien es un jalón de orejas para los que siguen abusando y amenazando. Con lo que concluyó la entrevista. Estos hechos ponen de manifiesto que el grupo paramilitar de la resistencia juvenil tiene los días contados y que irremediablemente está condenada a su desaparición. Y las personas que lo apoyaron, como el caso de Amparo Carvajal, quedaron en total vergüenza. A continuación escucharemos las declaraciones de Thomas Becker, quien también sufrió todo tipo de malos tratos, incluyendo agresiones físicas. Tomás, a ver, la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos en Bolivia, ha mandado una carta muy importante en la cual hace observaciones sobre grupos parapoliciales, paramilitares que estarían todavía actuando en Bolivia. Cuéntanos. Bueno, la embajada ha mandado esta carta que ha expresado su preocupación sobre
grupos de choque, grupos paraestatales como los motoqueros, por ejemplo, que han atacado no solamente bolivianos, pero están atacando a gringos como yo, como otros colegas que trabajan en temas de derechos humanos. Y entonces han expresado su preocupación y han pedido que el gobierno de Bolivia desarticula estos grupos, porque son grupos violentos, ¿no? En concreto, a ver, la Unión Juvenil Cruceñista habría sido señalada en el informe ese del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA. Por supuesto, Resistencia Juvenil Cochala de cajón ingresa dentro de estos grupos que, armados, a veces con armamento rudimentario y artesanal, pero en fin, armados, han sembrado violencia en octubre, noviembre de 2019 y todavía siguen funcionando. Sí, claro. Y la otra cosa importante recordar es que ha colaborado con policías, con militares, con el gobierno de años. Es porque son grupos paraestatales, no solamente grupos de choque, pero tiene esta relación con fuerzas del Estado y están cometiendo estos abusos. Nosotros en la clínica y la red universitaria hemos investigado esto, el GIEI ha investigado esto, la CDH, hay varios grupos que han dicho que son grupos paraestatales y están cometiendo violaciones de derechos humanos. Claro, en mi caso particular, cuando fui al exilio a Argentina, durante más de un mes hubo 3 personas con sus cascos blancos durmiendo en la puerta de mi casa, vigilando y amenazando y llamando cada media hora, amenazando la integridad física y sexual de mi pareja y de mi hija, en fin. Este es una historia chiquitita, pero me consta, pero después hay muchísimo más. No, y ha pasado varias veces a mí, me han pegado, me han empujado. Literalmente todos los días casi todos los días recibo amenazas por Twitter, Facebook, si tienen mi correo electrónico. Pero hermanos, si van a amenazar a nosotros con nuestro privilegio, solamente podemos imaginar cómo van a tratar a los indígenas, claro, a las señoras de pollera. Claro. Cuando pasé, para llegar aquí, yo vi en la calle indios no puedo decir en este momento, pero el racismo es muy fuerte y está atacando personas indígenas altísimo, muchísimo. Y para nosotros, me preocupa este dinámico de violencia contra no solamente personas con varias perspectivas políticas, pero contra los indígenas. Hay un racismo muy fuerte en esto. Y contra las mujeres. Especialmente las mujeres, sí. Tenemos ahí videos donde los de la Unión Juvenil Cochala, la Resistencia Juvenil Cochala, hacían que prácticamente se desvistan las mujeres para revisar qué estaban llevando. Es decir, de verdad es una violación de los derechos humanos que se vivía solo en dictadura. Se volvió a vivir en el gobierno de Áñez, pero hay un capítulo importantísimo dentro del GI, ¿no? De este grupo interdisciplinario, etcétera, etcétera, que señala con claridad que deben ser desarticulados y el Estado debe intervenir y llevarlos a la cárcel y no permitir que funcione. Sí, tiene la obligación hacer esto. Y hay mucha resistencia de grupos políticos que están aliados con los motoqueros y estos grupos de choque que dicen, no, es una persecución política, pero no es. El gobierno tiene la obligación legal de desarticular estos grupos porque están cometiendo violaciones de derechos humanos. Claro, el monopolio y la violencia debe estar en manos de la policía y del ejército. Cuando hay gente que comienza a armarse, etcétera, lo que va a haber seguramente va a ser enfrentamientos y violación de derechos humanos de otros civiles y quizás de los propios uniformados. Claro, claro. Y es importante que por fin los Estados Unidos formalmente ha dicho que son grupos paraestatales y están cometiendo estos abusos. Porque generalmente, los gringos no toman posiciones como esto, pero han visto cómo extremos estos grupos son aquí en Bolivia. Entonces, la embajada ha dicho algo que es algo muy, muy importante entender, que no hace esto mucho. Entonces, sí, claro, muestra que están haciendo estas violaciones de derechos humanos. No, está clarísimo. Para que intervenga la Embajada de los Estados Unidos, dése cuenta usted la dimensión y la gravedad de este caso, de esos grupos paramilitares y parapoliciales que todavía no han sido desorganizados. Algunos de sus cabecillas han sido detenidos, pero falta todavía. Los jefes de estas mafias pequeñitas han sido detenidos, pero falta todavía. Lamentablemente, ¿no? Sí. Muy bien.
suscríbete a mi canal para recibir más videos.